Cuerpos deformados, mujeres sin cabeza, cabezas sin cuerpo, senos voladores, pulgares y dedos fálicos, venas, arterias, pulmones. Las obras del joven Dalí están llenas de detalles anatómicos. ¿Por qué? Dalí se opone a las representaciones románticas y decadentes del cuerpo femenino. A estas pinturas putrefactas contrapone sus obras exactas, antisentimentales, objetivas. Mi amiga está tendida con las extremidades tiernamente seccionadas, llena de moscas y pequeñas hélices de aluminio que acuden a su desnudo semivegetal untado con todo el rímel que le regalé en su cumpleaños. Los miembros del cuerpo se han liberado. Nada los obliga a mantenerse unidos a sus vecinos. Son libres para alzar el vuelo en una nueva vida, con nuevas reglas y relaciones en el universo pictórico de Dalí.